actual, un poquito de Derecho Civil 3 a modo de refuerzo, a modo de recordar algunos conceptos básicos y estrictamente del derecho a obligaciones. Ok, entonces, recomendaciones generales, tengan a la mano ahí un bloc de notas o algo donde ustedes puedan tomar anotaciones o preguntas, tengan a la mano su código civil, importante, no podemos estudiar derecho civil sin tener el código civil a la mano. Entonces, de momento así será. Igual les comento, pues con el equipo de Just Pro Academia hemos preparado un documento académico, el cual servirá como apoyo, en donde tiene desarrollados distintos temas. Actualmente pues llevamos 70 páginas, les comento, pero ya estamos por terminarlo, ya estamos por terminarlo. Entonces, bueno, iniciemos a darle muy bien al derecho civil. Bueno, vamos a hablar estrictamente del derecho de obligación. Derecho de obligaciones, que es lo que le interesa al derecho civil 3 de nuestro programa de cursos. ¿En dónde vamos a encontrar regulado el derecho de obligaciones en el Código Civil? Bueno, anoten ahí del artículo 1251 al artículo 1673. Dentro de esa normativa o dentro de esos artículos vamos a encontrar regulado estrictamente el derecho de obligación. Ahora bien, creo que nos vamos a preguntar todos qué es el derecho de obligaciones, por qué existe el derecho de obligaciones, qué es eso que le llaman derecho de obligaciones o derecho civil 3. Bueno, el derecho de obligaciones pues forma parte del derecho civil, claro, es parte del derecho civil, del ordenamiento civil. Sin embargo, tiene un conjunto de normas o principios que tienen un objeto. Tienen un objeto. Nosotros sabemos que las normas nacieron con un objeto estrictamente dicho. Todas las normas, todas las leyes tienen un objeto. Podemos siempre recordar que, por ejemplo, en las leyes penales especiales, siempre en los primeros artículos está el objeto de ley. Pues en el derecho de obligaciones de igual forma hay un objeto. ¿Y cuál es el objeto del derecho de obligaciones? Regular. ¿Pero qué va a regular? Va a regular el nacimiento, modificación y extinción de una obligación. Es decir, ese conjunto de normas jurídicas de materia civil estrictamente del derecho de obligaciones tiene una misión: regular el nacimiento o constitución de una obligación, regular su modificación y a la vez regular también su extinción o las formas de poder extinguir una obligación. Podemos mencionar una de las características del derecho de obligaciones, que es hecho dinámico. De por sí el derecho, independientemente de todas sus materias, es dinámico, no es estático. El derecho está susceptible de muchos cambios, como podemos ver, siempre hay reformas, los códigos. Entonces el derecho es dinámico porque lógicamente va agarrando con los distintos sucesos de la sociedad. Por ejemplo, hace unos meses, o tal vez de diciembre del año pasado, no nos imaginábamos que iban a haber muchos decretos que tendrían como objeto, por ejemplo, regular o establecer o constituir medidas sanitarias. Entonces, el derecho siempre está en constante evolución y es dinámico. Entonces, el derecho de obligaciones es dinámico y cambiante. Esa es una característica del derecho de obligaciones. Pero también, más allá de regular solo la constitución, modificación y extinción de una obligación, tiene un deber extra. Regula las prestaciones. Ahora bien, más adelante vamos a ver qué es una prestación. Pero en el derecho de obligaciones existen tres escenarios. Hay obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Dentro de esos tres escenarios se puede constituir, modificar o extinguir una obligación. Es por eso que podemos deducir, después de platicar de estas premisas y poder llegar a la conclusión, que las etapas de la obligación son tres: el nacimiento o constitución de una obligación, la modificación de la obligación y la extinción de una obligación. Esas serían las tres etapas, dentro de cualquiera de los tres escenarios hipotéticos que con anterioridad les mencioné. En el escenario de hacer, de dar o no hacer. Recordémoslo y asociémoslo un poquito con introducción al derecho 2, si no mal recuerdo, derecho subjetivo, facultades agendi, exigendi, omitendi. No es lo mismo, pero podemos tenerlo como referencia al momento de que podamos recordar las, los tres escenarios hipotéticos en los cuales se puede constituir, modificar o extinguir una obligación. Ahora bien, ¿por qué es importante el derecho de obligaciones? ¿Por qué al legislador se le ocurrió tener que regular el derecho de obligaciones? Ustedes saben que todos los días estamos participando en contratos, todos los días estamos participando en contratos. Desde el momento en el que usted se levanta y hace consumo de la energía eléctrica, usted está haciendo uso de esa.
la cual dentro de un plazo establecido usted ha convenido para hacer un pago. Entonces, el derecho de obligaciones está inmerso en todas las actividades cotidianas de nuestras vidas. Desde el momento en el que usted tiene un teléfono post-pago y usted hace uso de sus llamadas, por ejemplo, podemos mencionar cuando usted hace uso del agua potable, cuando usted hace uso de la energía eléctrica, usted diariamente está realizando contratos, está constituyendo, modificando u extinguiendo obligaciones. Por ejemplo, se me ocurre, más adelante vamos a ver que hay tipos de obligaciones según su prestación. Por ejemplo, usted va al supermercado a comprar un kit de higiene para la situación en la que actualmente nos encontramos y en el momento que usted hace el pago está cumpliendo una obligación instantánea. Entonces, cosas como esas están inmersas en la cotidianidad. Todo el tiempo el derecho de obligaciones va a estar en nuestras vidas. Es por eso que el derecho de obligaciones es muy importante dentro del ámbito social, dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito económico. Ahora bien, como ustedes recuerdan, en Civil 2 pues vimos un poquito de derechos reales y derechos sucesorios. Dentro de la materia del derecho privado, entiéndase derecho civil en área sustantiva, también hay distintas subclasificaciones. Por ejemplo, en el primer libro encontrábamos derecho de familia, la persona y la familia. En el libro segundo encontrábamos los derechos reales, luego posteriormente encontrábamos el derecho de sucesión hereditaria, pero ahora vamos a platicar un poquito del derecho de obligaciones. Es importante que podamos diferenciar derecho de obligaciones con derechos reales. Ok, para diferenciar derechos reales con derechos de obligaciones, es importante que lo podamos analizar desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. Desde sobre el sujeto en el cual recae, ya sea el derecho de obligaciones o el derecho real, y en cuanto a la eficacia del derecho real o del derecho de obligaciones. Por ejemplo, hablemos sobre el sujeto que recae. En los derechos reales recae estrictamente sobre un bien. Recordes, propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, garantía mobiliaria. ¿Lo recuerdan? Ok. Cada uno de esos derechos recaían estrictamente y necesariamente sobre un bien. Ahora bien, en el derecho de obligaciones recae sobre la prestación. Aquí hay una diferencia que hay que establecer. En el derecho real recae sobre un bien. La propiedad es directa sobre un bien. Ahora bien, el derecho de obligaciones no recae sobre un bien, recae sobre una prestación la cual ha sido pactada, una prestación la cual se tiene que dar, hacer o no hacer. Si recordamos un poco la definición del derecho de obligaciones, recordemos que habían tres escenarios hipotéticos de lo que habíamos hablado. Un escenario en el cual la conducta tendría que ser para dar, en otro en el que era de hacer y otro en el de abstenerse y no hacer. Ahora bien, desde ahí pues podemos establecer la diferencia del derecho civil en materia de derechos reales y del derecho civil en materia de derecho de obligación. Ahora bien, ¿cuál es la esencia del derecho de obligaciones? ¿Por qué existe el derecho de obligaciones? Ya hablamos de su importancia, pero no podemos dejar pasar que se llama de obligaciones porque trae inmerso una obligación. Demos una definición de obligación. Básicamente, la obligación trae consigo misma una relación jurídica, un vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico trae también actos entre dos o más sujetos. Es decir, puede existir pluralidad de partes contractuales. Podemos mencionar a manera muy instantánea un acreedor y un deudor, un arrendante, un arrendatario. Podríamos decir dos arrendatarios y un arrendante. Y más adelante vamos a ver las mancomunidades que existen, pero existe pluralidad de sujetos o partes contractuales. Es por eso que la obligación, entonces, es una relación jurídica. Existe un vínculo jurídico entre partes contractuales, entre dos o más sujetos.
A uno se le puede denominar, como les decía, acreedor, y este acreedor va a estar facultado de exigir al deudor la prestación. Recordemos que hablábamos de la prestación. Entonces, la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más sujetos, uno denominado acreedor, otro denominado deudor, en donde el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento de la prestación y el deudor está obligado a realizar el efectivo cumplimiento de dicha obligación. Es por eso que podemos rescatar un dicho, pues, un tanto importante, o de igual forma poder mencionar que existe una característica esencial del derecho de obligaciones, o más bien de la obligación en general. Debe de haber en la relación obligatoria el término sinalagmático, es decir, relación obligatoria sinalagmática. ¿Qué quiere decir sinalagmático? Reciprocidad, recíproco, cooperación, sinónimos de sinalagmático. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en determinado momento van a existir cargas para el deudor, por ejemplo, o deberes. A su vez también tendrá facultades. Podemos, pues, decir de una forma un tanto analítica, por así decirlo, que en algún acreedor pasará a ser deudor y en otro momento el deudor pasará a ser acreedor. Un contrato de compraventa, un deudor, un comprador. Ambas partes contractuales deciden negociar, convienen en un contrato de compraventa, es decir, acuerdan en un contrato de compraventa pactar que un automóvil, un bien, ¿sí?, va a ser susceptible de una estimación pecuniaria, es decir, tendrá un valor en moneda. Entonces, el propietario de este bien estará facultado para exigir el pago pactado. Allí está en su posición, en su facultad de exigir la prestación. Ahora bien, el deudor está obligado a cumplir el pago, pero en el momento en el que el deudor haga el pago, pasará a ser un acreedor, porque estará facultado para exigir la entrega de la cosa o del bien, o como diría la doctrina, de la res, la cosa. A su vez, pues también el que era acreedor pasará a ser deudor, es decir, está obligado a entregar la cosa. Entonces es por eso que podemos concluir, rescatar que la relación obligatoria o el vínculo jurídico debe ser sinalagmático, es decir, recíproco. Es una característica esencial de la relación obligatoria. Ahora bien, dentro de la relación obligatoria hay elementos. Hay un elemento activo, hay un elemento pasivo. Podemos mencionar que el elemento activo es quien tiene el poder, quien tiene la facultad. En este caso, ¿quién sería? El acreedor, quien está dotado de poder exigir el cumplimiento de una prestación. Ahora bien, ¿quién es el elemento pasivo? Pues el elemento pasivo es quien tiene el deber jurídico de cumplir. En este caso, el deudor. Hay características de la obligación. Lógicamente, pues, todo en el derecho tiene ciertas características. Les mencionaba hace poco la relación jurídica obligatoria sinalagmática. Es decir, debe de haber reciprocidad. Debe de haber un comportamiento necesario para satisfacer determinado derecho subjetivo. Lo hablábamos hace unos minutos, les dije, recordemos segundo semestre, introducción al derecho 2, derecho subjetivo, facultades, es decir, dentro de la relación jurídica obligatoria es necesario, es decir, debe de existir un comportamiento el cual busque satisfacer determinado derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Mi comportamiento como deudor debe de buscar satisfacer la facultad del acreedor exigente, en la cual él me puede exigir el cumplimiento íntegro de la prestación pactada en el contrato, indistintamente de la naturaleza contractual. Esto pues lo podemos rescatar como características de la relación jurídica o de la relación jurídica obligatoria.
Mencionamos también la obligación, como lo platicábamos, la obligación está dotada de un vínculo jurídico entre dos o más sujetos con la finalidad de poder cumplir la prestación. Ahora bien, la obligación tiene un carácter esencial, la patrimoniabilidad. Se los dije anteriormente con unas palabras, pero la esencia, la finalidad es la misma. La patrimonialidad de la obligación. ¿Qué pensamos por patrimonio? Recordemos Derecho Civil 2, vámonos a cuarto semestre y recordemos patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones y bienes que son susceptibles de una estimación que pecuniaria, es decir, tiene un valor económico. Lógicamente, dentro de la obligación existe patrimonialidad. Si vamos a celebrar un contrato de arrendamiento, el arrendar ese bien determinado tendrá un valor. Puede ser 1,000 quetzales, puede ser 2,000 quetzales, puede ser hasta 100,000 quetzales. Un contrato de compra-venta. Adquirir un bien puede costarme 5,000 quetzales, 25,000 quetzales. Un contrato de prestación de servicios. Yo puedo contratar a alguien y hacerle un pago por sus servicios por 15,000 quetzales, por 30,000 quetzales, 45,000 quetzales, X o Y cantidad en moneda. Es decir, la patrimoniabilidad de la obligación no puede dejar de existir. Siempre habrá un interés en valor de moneda. Cuando hablo de interés, no hablo de tasa de intereses de crédito. No, no, no. Hagamos a un lado esa idea. Hablo estrictamente de que hay un interés económico. Es decir, a mí me interesa que mi bien, al momento de que lo voy a vender, yo pueda recibir un valor equivalente a lo que corresponde dentro del mercado. Entonces, siempre la patrimoniabilidad es parte de la obligación. Les hablé un poco de la relación obligatoria sinalagmática. Les mencionaba que básicamente la relación obligatoria sinalagmática busca que exista cooperación. Les puse el ejemplo, ¿verdad? Donde en algún momento el acreedor pasará a ser deudor y el deudor pasará en determinado momento a ser un acreedor. Ahora bien, ¿qué estructura a la relación jurídica obligatoria? La relación jurídica pues tiene una estructura. Hablábamos de los sujetos, el sujeto activo o sujeto pasivo, que indistintamente de la naturaleza contractual podría denominársele acreedor o deudor, comprador, vendedor, arrendante, arrendatario. Hay un objeto. ¿Se recuerdan que cuando platicábamos de la definición del derecho de obligaciones, el derecho de obligaciones tenía un objeto? Lógicamente, la relación jurídica obligatoria también tiene un objeto. ¿Por qué Pedro y Juan se van a juntar y van a celebrar un contrato? Porque a ambos les interesa un resultado en particular. Por ejemplo, el objeto puede ser adquirir un bien, adquirir un servicio. Era lo que platicábamos. Indistintamente puede haber la celebración de un contrato de compra-venta, de arrendamiento o de prestación de servicios. Es decir, hay un objeto dentro de la relación jurídica obligatoria. Ambas partes contractuales tienen el interés de algo en específico. ¿Está bien? ¿Cómo está contenida la relación jurídica obligatoria? Pues está contenida por derechos o facultades, cargas o deberes, que se le atribuyen a quienes, a los sujetos de la obligación. Todo lleva a una conexión lógica. La obligación tiene sujetos, porque lógicamente sin los sujetos no podría existir un objeto. Pero más allá de que exista un objeto, para cumplir ese objeto existen cargas y deberes, derechos y facultades. Entonces, todo lleva una conexión lógica. Para que exista la relación jurídica obligatoria, debe de existir, uno, sujetos, lo que mencionábamos, sujeto activo, sujeto pasivo, un objeto, puede ser un bien, puede ser la prestación de un servicio, y el contenido, pues que lógicamente habrán derechos y obligaciones para las partes contractuales o los sujetos. Ya que he platicado un poco a manera de introducción
de cómo se ve el derecho de obligaciones inmerso en una relación jurídica obligatoria, ¿de dónde proviene la obligación? ¿De dónde puede provenir la relación jurídica obligatoria? Es ese tema lo que le interesa a las fuentes de las obligaciones. Básicamente, pues recordaremos segundo semestre, Derecho Romano. No sé cómo haya sido su profesor de Derecho Romano. Tal vez algunos odiaron el Derecho Romano, tal vez algunos otros lo amaron. Pero el Derecho Romano, sin duda alguna, es la base del derecho civil moderno. Trae consigo las instituciones del derecho civil moderno. Desde Roma ya se hablaba de posesión y propiedad, ya se hablaba de derechos reales, se hablaba de una servidumbre, de un usufructo, ya se hablaba del matrimonio, se hablaba de muchos temas que le interesaban al derecho civil. Entonces, la fuente, perdón, en realidad el antecedente histórico del derecho de obligaciones lo podemos encontrar desde el derecho romano, desde la antigua Roma. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Las fuentes, las obligaciones, según el ordenamiento jurídico malteco y según la doctrina. El ordenamiento jurídico guatemalteco pues es muy estricto en las fuentes de las obligaciones. Aún así, podemos encontrar que las fuentes de obligaciones doctrinarias se pueden, por así decirlo, encuadrar en las del ordenamiento jurídico guatemalteco. Por ejemplo, dentro de las del ordenamiento jurídico guatemalteco podemos encontrar las que provienen de contratos. Creo que es la que más, en todo caso, eh, conocemos, porque sabemos que la obligación va a provenir de un contrato. Puede provenir también de hechos lícitos sin convenio. Es decir, hechos legales, hechos que existen en la ley, que están permitidos, pero no existe un contrato para que nazca a la vida jurídica. Las que se derivan de hechos y actos ilícitos. Por ejemplo, alguien que ha cometido un hecho u un acto ilícito tiene responsabilidad de indemnizar. A su vez de tener responsabilidad penal, pues también tendrá responsabilidad civil e incluso indemnización de daños y perjuicios. Entonces, por ejemplo, allí tenemos todo lo que corresponde a las fuentes de obligaciones según el ordenamiento jurídico guatemalteco. Las que provienen de contratos, las que provienen de hechos lícitos sin convenio. Un ejemplo claro es la gestión de negocios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y las que derivan de hechos y actos ilícitos. Es decir, tienen responsabilidad penal, pero también responsabilidad civil. Eso le pertenece estrictamente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿qué nos dice la doctrina? La doctrina considera que hay obligaciones que provienen de origen legal, es decir, provienen de la ley. Podríamos mencionar que en materia laboral, pagar vacaciones o dar el goce de vacaciones es una obligación que proviene de la ley, no de un contrato. A pesar que dentro del contrato individual de trabajo se, se, se garantiza esa prestación laboral, sin embargo, la ley, en este caso el Código de Trabajo, es quien establece esa obligación proveniente de ley. Según la doctrina, pues también existe la fuente de obligaciones contractual, es decir, que proviene de un contrato. Las cuasi contractuales. Cuasi contractuales, pues, lógicamente carecen de la solemnidad o la formalidad necesaria para que sea un contrato. Nacidas de delitos y de las faltas, como lo mencionábamos, de hechos y actos ilícitos y cuasi delictuales. Básicamente, pues, es lo que le interesa a la doctrina, pero nosotros pues también tenemos que basar más que todo estrictamente en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Dentro de las fuentes de obligaciones también tenemos la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligación. Cuando platicamos de este tema,
A veces se tiende a confundir que la obligación natural puede convertirse en obligación civil. Y vamos a platicar un poquito más adelante la diferencia de una obligación natural y una obligación civil. Pero la declaración unilateral de voluntad la tenemos que asociar con las obligaciones que provienen de hechos lícitos, sin convenio. Es decir, antes hablábamos de los sujetos de la relación jurídica obligatoria, ¿sí? Ok. Pero ambos iban a pactar un contrato y ese contrato iba a tener un objeto y un contenido. Ahora bien, en la declaración unilateral de voluntad no existe convenio. Convenio es sinónimo de contrato o pacto o acuerdo. Ahora bien, ¿por qué no existe un acuerdo? ¿Por qué no existe un contrato? Porque unilateralmente, es decir, no bilateral, solo a requerimiento de una de las partes, solo una persona ha decidido declarar su voluntad, pero de manera unilateral. Es aquí pues donde ya empezamos a hablar de la gestión de negocios como un ejemplo claro, y por eso lo mencionaba con anterioridad en las fuentes provenientes de hechos lícitos sin convenios, como un ejemplo la gestión de negocios. Ahora bien, para hablar de la gestión de negocios, no hay pierde. Créanme que no hay pierde. A veces uno tiende a confundir negocio con negocio susceptible de dinero y no tanto así como empresa, pero la gestión de negocios, pues podemos irnos al Código Civil en el artículo 1605 del Código Civil. Es importante que tengamos a la mano nuestro Código Civil, Decreto Ley 106, artículo 1600. Ok, el artículo 1605 establece el que sin convenio, y si vemos el texto, obligaciones provenientes de hechos lícitos, convenio. Artículo 1605 se encarga voluntariamente de obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en el que o quien lo represente se persone en el negocio. ¿Ok? La regulación de la institución de la gestión de negocios. Pero para que podamos hablar de gestión de negocios, no sé si en dado caso tendrán a la mano la exposición de motivos del Código Civil guatemalteco. Si no lo tienen, pues creo que sería bueno que pudieran adquirirlo. Créanme que es un instrumento muy, muy positivo, muy necesario para poder entender algunas figuras relativas al derecho civil, porque creo, pues al menos a mí me ha pasado, que en algunas ocasiones es imposible entender a la primera vez que se lee un artículo del Código Civil. Para mí, estudiar Derecho Civil es de lo más complicado que me ha pasado. Y me ha costado agarrarle cariño, pero ahí vamos en el camino. Pero les comento, la exposición de motivos del Código Civil de Guatemala hace una breve anotación sobre gestión de negocios y menciona de que para la gestión de negocios, habla, los artículos que comprenden este tema en el Código del 77, bueno, ahí está un poco más históricamente, pero dice, se declara en el artículo 1607 que el gestor queda sujeto a las obligaciones y responsabilidades del mandatario. En este caso, pues, hablan de la figura de mandatario, pero no es tanto la figura del mandatario, porque para que exista la gestión de negocios no debe de haber conocimiento por parte del dueño del negocio, porque si hubiera conocimiento y sobre todo declaración de que administrar ese negocio, pues ya se podría hablar de un mandato, por así decirlo. Entonces, como lo menciona la exposición de motivos, la ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato. Entonces, es ahí donde tenemos que establecer que un elemento esencial para que podamos decir que existe gestión de negocios es que el dueño del negocio
no conozca, no tenga conocimiento de que alguien más se está haciendo cargo. Lógicamente, este alguien más que se está haciendo cargo debe hacerlo útilmente en beneficio de quien sea el dueño del negocio. Ahora bien, hay otras figuras que también pues pueden surgir dentro de esta situación de la gestión de negocios. Por ejemplo, podríamos hablar del enriquecimiento sin causa o el enriquecimiento indebido, ilegítimo o injusto, el cual se encuentra regulado en el artículo 1616. La persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Ok, del artículo 1605 al 1615 está regulada la figura o la institución jurídica de la gestión de negocios. Del 1616 al 1628, el enriquecimiento sin causa. Aquel que pues decidiera enriquecerse sin causa legítima y en perjuicio de alguien más, quedará obligado a indemnizar. Es decir, ahí hay una obligación sin convenio. Es decir, nunca existió un convenio de, mira, enriquecerte con mi dinero. Lógicamente, aquí no existe convenio, pero más allá de eso, es un hecho ilícito. Entonces, pues ahí también podemos ver cómo estas figuras van surgiendo dentro de las fuentes de obligaciones y pues la declaración unilateral de voluntad, como se los mencionaba, solo una de las partes declara su voluntad por querer participar o establecer una obligación. Una figura pues muy característica de la declaración unilateral de voluntad, la oferta al público. ¿Dónde lo encontramos regulado? En el 1629. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Es decir, el público en ningún momento pactó que esta persona ofreciera al público un objeto. Sin embargo, la persona que lo ha ofrecido al público quedará obligada a mantener su promesa. La promesa pública de recompensa, regulada en el 1630. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión, es importante que aquí, a veces solo leemos el artículo, pero para efectos de exegesis o de interpretación de las normas, es bueno hacer integración normativa. Si usted tiene a la mano su ley de emisión del pensamiento, agárrela, búsquelo, se lo dejo de tarea. El que hace oferta por la prensa, para efectos de la ley de emisión del pensamiento, si no mal recuerdo, se entenderá por publicado y reproducido un periódico cuando existan más de 3 ejemplares, si no mal recuerdo. Pero creo que lo pueden ver ustedes en casa. Entonces, ahí también podemos encontrar un elemento esencial, una integración normativa, para que exista efectivamente promesa de recompensa. U otro medio de difusión, la ley de emisión del pensamiento establece cuáles son los medios de difusión. De remunerar una prestación o un hecho contrae la obligación de cumplir lo prometido. Entonces, aquí si se van dando cuenta, pues vamos encontrando figuras que pertenecen a la declaración unilateral de voluntad, por ejemplo, el concurso con premio, el título al portador, pero creo que es necesario que al menos pues veamos la gestión de negocios sin tanto afán y tanta dedicación, solo a manera de refuerzo. Pues ya que hemos hablado un poquito con respecto a las obligaciones, o más bien las fuentes de las obligaciones, se recuerdan que cuando empezamos a platicar les dije que era importante que pudiéramos establecer una diferencia entre obligación natural y obligación civil. Podemos encontrar de que la figura de las deudas de juego, pues ahí es una obligación natural, es decir, no existe responsabilidad. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros regulado la figura de las deudas de juego? Uy, no recuerdo
al 100 dónde se encuentra regulado. Pero básicamente las deudas de juego, la ley no concede una acción para reclamar. ¿Qué es acción? Recordemos un poquito eh, tercer semestre, teoría del proceso. Facultad que tiene el ciudadano para acudir a los órganos jurisdiccionales y poder hacer efectivas sus reclamaciones o pretensiones. Una definición muy básica que encierra la esencia del término acción. Pero, por ejemplo, en las obligaciones naturales, como lo establece la deuda de juego, la ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte o azar. El que pierde no puede repetir por lo que haya pagado voluntariamente. Entonces aquí encontramos una obligación natural, es decir, el dueño de un casino pues puede decidir pagar o no la recompensa de un juego de azar. Entonces, vamos a establecer diferencias entre las obligaciones naturales y obligaciones civiles. Una obligación civil pues se va a desarrollar dentro del margen del derecho positivo, es decir, el derecho escrito. Una obligación natural se desarrollará al margen del derecho, es decir, no existe algo que pueda ser escrito o que esté establecido en una norma para poder hacer efectivo su cumplimiento. Una obligación civil dispone de una actio, es decir, de acción, de esa facultad de recurrir a un órgano jurisdiccional, más la obligación natural carece de actio. Pues también rescatamos que entonces la obligación civil sí es coercible, porque si hay actio, hay coercibilidad. Recordemos un poquito de teoría del proceso. Jurisdicción, jurisdictio, poderes o elementos de la jurisdicción. Notio, conocimiento de causa, causa, vocatio, facultad de convocar a las partes, coertio, facultad de poder hacer uso de la fuerza para el cumplimiento, judicium, que resuelve mediante un tense y executio que sea ejecutable. Entonces, es por eso que si existe actio, lógicamente habrá jurisdicción y esa jurisdicción trae consigo coertio, es decir, es coercible su cumplimiento. En la obligación natural no es coercible. Luego de que pues hemos platicado un poco de las fuentes del derecho de obligaciones o de la obligación, es importante que también hablemos de la pluralidad de los sujetos. Ya mencionamos con anterioridad que dentro del contrato existen partes contractuales, ya lo recalqué mucho y tal vez ya los aburrí, arrendante, arrendatario, comprador, vendedor, acreedor, deudor, pero es importante que conozcamos que en determinado momento existirá pluralidad dentro de los sujetos de la relación obligatoria. Es decir, existirá una diversidad de sujetos y esa pluralidad puede ser activa, puede ser pasiva o puede ser mixta. Yo pues tengo esta técnica de estudio, pero me sirve mucho relacionar las cosas del derecho con otras cosas que me han quedado marcadas o cosas de la vida, pero relacionemos la pluralidad de los sujetos con el litis consorcio. A ver si lo recordamos un poquito. Teoría del proceso, litis consorcio. Muchos demandantes, un demandado, muchos demandados, un demandante, o muchos demandados contra muchos demandantes. Es algo muy similar acá. Un acreedor puede exigir un determinado comportamiento de muchos deudores o muchos acreedores pueden exigir el cumplimiento de un deudor o también pueden existir muchos deudores como muchos acreedores. Pero cuando se da este fenómeno de la pluralidad de sujetos o partes contractuales en la relación obligatoria, hay formas de poder organizar esa pluralidad. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar de la mancomunidad. La mancomunidad simple o pura es la primer forma de organización de la pluralidad de las partes contractuales. Ok. Dentro de la mancomunidad simple o pura, los diversos sujetos activos o pasivos pueden extinguir o pueden o deben prestar solo una parte de la prestación. Como diría la doctrina, es a prorrata, es decir, por partes. Existe
parcialidad, es decir, solo una porción de la universalidad de la prestación. Esa se puede dividir en fracciones iguales o desiguales, pero la característica es que es divisible. Guarden este término por siempre y ríanse a prorrata. Recuerden ese término siempre, es decir, por partes. Ahora bien, la mancomunidad solidaria. Pues la mancomunidad solidaria básicamente se organiza con un carácter, como lo menciona, solidario, donde cada uno de los acreedores tiene derecho a pedir el cumplimiento íntegro del crédito o cada uno de los deudores tiene el deber de prestar íntegramente la deuda. Es decir, en el caso anterior de la mancomunidad simple o pura, podemos establecer que existen 3 deudores y 3 acreedores. El acreedor 1 puede exigir únicamente al deudor 1. El acreedor 2 puede exigir únicamente al deudor 2 y el acreedor 3 únicamente al deudor 3 en relación a la proporcionalidad. Ahora bien, trasladémonos a la mancomunidad solidaria. Pueden existir 3 deudores y 3 acreedores. Sin embargo, si uno de los acreedores hace la exigencia a uno de los deudores para que haga el cumplimiento íntegro, es decir, en su totalidad, no en una porción, no en una división, no a prorrata, no por parte, sino en su totalidad, de manera íntegra, entonces el cumplimiento por parte de este deudor hará efectivo el cumplimiento de los demás deudores y a su vez todos los acreedores quedarán satisfechos. Ahora bien, hay un elemento esencial. En una mancomunidad simple o pura, pues se presume. Se puede presumir dentro del contrato. Ahora bien, una mancomunidad solidaria no se presume. Debe ser, debe ser expresamente mencionada dentro del contrato. Si no expresa, si no se redacta de una forma expresa, no se puede presumir que existe mancomunidad solidaria. Ahora bien, recuerden que tanto la mancomunidad simple o pura o la mancomunidad solidaria solo son formas de organización de la pluralidad de los sujetos o partes contractuales. Pues ya hablamos de eso a forma de, de refuerzo, a forma de comparación. Y entonces es importante que ya que hemos visto y hemos entrado a los diversos conceptos del derecho a obligaciones, es importante que hablemos del objeto de la obligación, la prestación como tal. Se recuerda que hablábamos primero de sujetos, ya hablamos quiénes son los sujetos, quién puede ser un sujeto activo. Perdonen amigos, tuve un inconveniente. Pero bueno, les mencionaba, dentro de la relación jurídica obligatoria teníamos sujetos. Ya hablamos de quiénes son los sujetos. También ya hablamos que puede existir el fenómeno de pluralidad de los sujetos. Ahora bien, después del sujeto había un objeto y ese objeto era la prestación. ¿Qué es la prestación? Definámoslo en palabras muy sencillas. Es la conducta o comportamiento el cual obliga al deudor. Es decir, el deudor está obligado a realizar un determinado comportamiento o conducta en un escenario hipotético. Recordemos lo primero que hablábamos, de dar, hacer o no hacer. ¿Lo recuerdan? Platicábamos eso al principio, ¿verdad? Entonces, para que esa prestación pueda existir, hay requisitos. Esa prestación debe ser posible. Es decir, yo no puedo venir y decirle
Por ejemplo, se me ocurre aquí en las personas que están conectadas a Kevin Paz. Kevin, mira, vamos a pactar un contrato de obra y vas a construir un edificio de 15 niveles en la luna. ¿Eso es posible? Eso no es posible. Quizá pueda llegar a ser posible en algún día, en algún año, el hecho que podamos transportarnos libremente sobre la galaxia, pero efectos o fenómenos, mejor dicho, como la gravedad, ¿podrían permitir eso? No lo podrían permitir. Entonces, la obligación, la prestación, esa conducta de dar, hacer o no hacer, debe de ser posible, tanto material como jurídicamente. Aquí hay que prestar atención. Ahorita puse un ejemplo de que debe ser posible material, pero ¿será que también puedo decir, Kevin, mira, tu obligación va a ser ir a la calle y la primera persona que mires con guantes quirúrgicos, le vas a propiciar 25 disparos? Esa obligación es jurídicamente viable. Lógicamente, Kevin va a incurrir en, en una conducta típica, antijurídica y culpable, que son los elementos de un delito. Entonces, esta prestación debe ser posible tanto material como jurídicamente. Aquí viene el otro elemento que debe ser lícita. Pues tal vez me adelanté un poquito, pero debe ser material jurídicamente y material, debe ser posible material y jurídicamente, es decir, que exista en ley, sea materialmente posible, pero aún así que sea lícita. Determinar la prestación, otro elemento. Yo no puedo decirle a, por ejemplo, se me ocurre, dentro de las personas que están conectadas, a Delia Marisol, mire, celebremos un contrato de compra-venta. Ah, ok, ¿qué me quieres comprar? No sé, algún bien, pero ¿qué tipo de bien? ¿Un bien mueble? ¿Un bien inmueble? ¿Un bien fungible? ¿Un bien divisible? ¿Un bien futuro? ¿Un bien presente? Entonces, debe de existir determinabilidad de la prestación. Y otro elemento extra, patrimoniabilidad. ¿Recuerdan que lo platicábamos al principio? Debe de haber un interés económico. Ahora bien, hay caracterización de las opciones según su prestación. Es decir, hay obligaciones positivas y negativas. Por ejemplo, las obligaciones positivas van a consistir en una conducta activa tendente a modificar un determinado estado de las cosas. Eso pues lo podemos rescatar de una obligación positiva. Una obligación positiva se va a dar en los escenarios de dar o de hacer. Una obligación negativa es la que se dará dentro del escenario de una prestación de no hacer. También existen prestaciones con respecto a la temporalidad, instantáneas, diferidas y duraderas. La prestación instantánea o de tracto único es la que se realiza y se agota con un solo acto. Usted va al supermercado, compra una libra de jamón, compra 2 litros de leche, compra una caja de cereal, compra rollos de papel higiénico, compra alcohol en gel, compra todo lo necesario para abastecer su casa. Llega a la caja registradora, consignan en el sistema el precio de todos los productos y usted hace el pago en efectivo o en tarjeta. Y de esa forma usted, mediante un solo acto, extingue la obligación de hacer el pago. Una prestación diferida, es decir, puede aplazarse en el tiempo. Un tema muy famosito en los últimos días, el diferimiento de cuotas, el diferimiento de los pagos, el diferimiento de pagos de servicios básicos. Es decir, que podamos prolongar en el tiempo el cumplimiento del pago. Y pues la prestación periódica o duradera o continua es en la que la conducta o comportamiento del deudor perdura o se prolonga en el tiempo, pero no existe una fecha establecida para dar
la terminación de esa prestación. Es decir, se me ocurre, usted viene y tiene un teléfono prepago, por ejemplo, y usted sabe que mes a mes tiene que recargarle 100 quetzales para contratar un plan mensual de internet, llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas, por ejemplo, puede ser. Claro, usted mes a mes está pagando 100, 100, 100, 100, 100, 100 y existe un vínculo, porque claro está en la obligación de prestarle a usted el internet, las llamadas, las redes sociales, a cambio de que usted hace el pago mes a mes. No existe una fecha de terminación, a pesar de que no existe contrato. Pero tal vez es un ejemplo un poco no tan apegado, pero para que podamos entenderlo. Existen prestaciones principales y accesorias. Una prestación principal puede ser comprar un automóvil. Una accesoria es que el acreedor me entregue la llave del auto. Es decir, las obligaciones accesorias no pueden existir previamente sin una obligación principal. ¿Cómo va a existir una llave de carro si previamente no existe un automotor al cual encender? Entonces, vienen agarradas de la mano. Para que exista una obligación accesoria, necesariamente, es decir, obligatoriamente debe de existir una obligación principal. Prestaciones líquidas e ilíquidas. Básicamente estas van al valor de la prestación. Líquidas son aquellas las cuales se ha pactado un precio determinado. Vamos a celebrar un contrato de compra-venta, compraré un carro, me venderá un carro y vamos a fijar el precio de 35,000 quetzales y ahí cerramos la compra-venta. Ahora bien, en las ilíquidas estamos negociando, pero mira, firmemos el contrato y dejemos pendiente la cuota. ¿Va? Entonces, aún no se ha podido establecer la cuantía, no se conoce el precio. También existen prestaciones divisibles e indivisibles. La divisible, pues son las que se pueden cumplir parcialmente. Como su nombre lo dice, son divisibles. Las no indivisibles, cuando la prestación se debe de cumplir por entero. Podemos relacionarlo un poquito con la mancomunidad, ¿verdad? En la mancomunidad simple o pura era pro rata, por parte. En la mancomunidad solidaria era íntegro el pago o el cumplimiento. Obligaciones de medio y de resultado. Las obligaciones de medio se cumplen cuando el deudor actúa con diligencia, aunque no logre el resultado deseado. Y de resultado, el deudor asume el deber de realizar una prestación específica encaminada al logro de un resultado concreto. Entonces, con esto terminaríamos esta primera sesión de refuerzo de Derecho Civil 3. Pues tratamos de buscar resumir bastante los temas, créanme que es muy extenso, y les comento, estaremos enviándoles vía correo y también mi compañero Oscar, que es el encargado de todo el manejo sistemático y de informática de la agrupación Just Pro Academia, él enviará en la próxima invitación un link o un enlace para poderse agregar a un grupo de WhatsApp, en el cual pues podemos tener un poco de acercamiento más personalizado por cualquier cosa, dudas, apoyo, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues podamos apoyarles, ¿verdad? Entonces, si existe algún tipo de duda, si quedó algo no muy claro, recuerden que pues lo que buscamos es reforzar, porque desarrollar todo el semestre dentro de 3 sesiones creo que es imposible, y sin el creo es imposible en realidad. Entonces, si existe tipo de duda, o algo parecido, pues me pueden decir. Por ejemplo, en la comunidad simple, otro ejemplo, en la comunidad simple. Ok, muy bien. Eh, por favor, les mencionaba que la comunidad, mancomunidad simple o pura busca dividir la prestación. Por ejemplo, podríamos decir que recordemos la copropiedad. La copropiedad, existen dos propietarios, ¿verdad? Y ambos propietarios ejercen dominio directo del bien. Y al momento de vender ese bien, se puede pactar que uno de los propietarios es dueño del 50%
y el otro 50%, es lo más lógico, ¿verdad? Entonces, que el deudor esté obligado a pagarle al acreedor uno el 50% y luego el otro 50% al acreedor 2. Es decir, el simple hecho de que él solo le pague al acreedor 1 no extingue su obligación. Necesariamente debe de pagarle al acreedor 2 y viceversa. Podría existir el hecho de que existan dos deudores y dos acreedores, que el deudor 1 le pague al acreedor 1 el precio pactado y se logre apropiar o tener dominio de la porción territorial pactada en el contrato. Pero hasta que el deudor 2 también haga efectivo su pago, podrá ejercer dominio en la otra parte del bien. ¿Qué quiere decir eso? El hecho de que uno de los deudores haga efectivo el pago o haga el pago no efectivo, o sea, haga el pago de la prestación, no libera de responsabilidad al otro deudor, porque el otro deudor tiene la responsabilidad sobre una parte de la universalidad del precio. Ese es un ejemplo un poco, pues tal vez fácil para tratar de entender esa figura en la cual se busca que el hecho de que uno de los deudores pague no va a extinguir la responsabilidad de todos los deudores, sino solo la de uno de los deudores. Es decir, quien hizo el pago extingue su responsabilidad. Los demás, hasta que lo puedan hacer, van a extinguir su responsabilidad. Y por ejemplo, si el banco quisiera ejecutar a todos, sería uno por uno. Siento que tal vez el ejemplo está un poco muy general, amigo, pero lo que busca o sería una demanda en general. Mira, ya entraríamos un poquito al área procesal, ya entraríamos un poco al área procesal, entonces ya nos meteríamos en otro tema que tendríamos que hablar de otras cosas más, pero básicamente lo que busca la mancomunidad pura, es decir, que sean responsables solo de la parte de lo cual le corresponde. Entonces, yo no puedo extinguir la responsabilidad de los demás deudores al momento de que yo haga íntegro mi pago. Solo va a extinguir mi responsabilidad, la de los demás deudores no. Los demás deudores van a extinguir su responsabilidad hasta el momento en el cual puedan hacer su pago. Caso contrario, contrario censo, en una mancomunidad solidaria, que si uno de los deudores hace el pago, podrá extinguir la obligación o la responsabilidad de los más. Bueno, amigos, entonces, si no quedan más dudas, los invito a que puedan darle like a la página de Youth Pro Academia, si pueden compartirlo con sus compañeros. Quiero recalcarles bastante, somos un grupo académico, ajeno a política. Nosotros no hacemos política, no estamos promocionando algún candidato a decano, algún candidato vocal, alguna planilla AED. Nosotros somos un grupo de apoyo académico. Entonces, es importante que lo podamos recalcar siempre en cada sesión. Yo doy las gracias a Youth Pro Academia por la oportunidad que me dan para poderles ayudar. Mi nombre es Diego González y, ok, disculpen cómo poder obtener los temas expuestos del día de hoy en forma escrita, por favor. Juana Morales, te comento, vía correo les vamos a mandar un documento que estamos elaborando. Les comentaba que actualmente tiene 70 páginas, y todavía faltan dos temas más que queremos agregarles para que puedan tener un material bastante apto y sobre todo que sirva para poder reforzar. Entonces, esperaría que ya para la próxima sesión pueda estar terminado el documento. Entonces, gracias por su tiempo, compañeros. Me siento muy honrado el hecho de que hayamos podido compartir por una hora y platicar de derecho civil. Ánimo y sobre todo que estén bien. Éxitos en cada una de sus labores, pero sobre todo siempre atendiendo con responsabilidad la situación actual del país. Usen su mascarilla, usen jabón antibacterial, alcohol en gel, guarden el distanciamiento social, siempre con toda la precaución del caso. Que estén bien, amigos. Muchísimo gusto haber compartido con ustedes. Soy Diego González, estoy en el mismo semestre y estamos para compartir todo lo que podamos sobre derecho civil y cualquier otra rama. Estamos para poder apoyarnos.
Just Pro Academia en Instagram, Just Pro Academia en Facebook. Pasen feliz noche, amigos. Muchas gracias, Diego. Feliz noche a todos. También, Juana Morales, gracias por ese interés desde Chichicastenango, por haber participado el día de hoy. No me queda nada más que desearles una feliz noche y nos vemos en la siguiente sesión.